Entonces vamos a ver el relato que habla acerca de la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Entonces vamos primero a hacer unas pequeñas, retomar lo que veníamos viendo, ¿no? Entonces fe es emuná, es una palabra femenina que significa tener seguridad o estar firme o permanecer con fidelidad en un estamento. También puede ser lealtad, veracidad u honradez. La palabra emuná viene de la palabra hebrea emun, que significa algo establecido o confiable. Esta palabra tiene una raíz que es la palabra amán, y la palabra amán es rendirse a alguien o serle fiel. Amán, ¿no? Entonces la palabra amán, bueno, rendirse, serle fiel a alguien. La palabra amán contraída de la palabra emet, que significa estabilidad, verdadero o conocer la verdad. La palabra fe o emuná, ¿verdad?, es entender o estar firme en algo. Eso ya es lo que hemos visto. Espero que tengamos bien claro ese concepto, ¿no? Entender y estar firme. Si yo no estoy firme en el eterno, no puedo confiar en él. O sea, lo que yo creería sobre el eterno sin estar firme es, digámoslo, meramente algo imaginativo o sentimental. Si yo no confío en el eterno es porque no estoy firme. O sea, si yo considero todavía que hay cosas malas que me pasan solamente a mí, es porque aún yo no he entendido bien quién es el eterno. Porque recordemos que el eterno hace y deshace, y para él no es ni bueno ni malo. ¿Quién es el que lo toma bueno o malo? Cada uno de nosotros. Él todo lo coloca, desde una enfermedad hasta la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar. Sí, eso para Dios no es ni bueno ni malo, es simplemente un acontecimiento, y el que lo toma como bueno o malo es usted o yo, ¿sí? Tenemos que estar firmes, pero ¿firmes en qué? Pues en sus mandamientos, ¿no? Porque la gente dice, no, yo con Diosito, con Jesucito, con Chuchito, para las que sean, ¿sí? Y uno diría, pero ¿realmente esa gente está firme? ¿Qué sería estar firme entonces? Cumplir sus mandamientos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos, que vimos ejemplo de qué era estar firme? Y no estar firme es igual a no entender. O sea, si yo no entiendo, es porque no estoy firme. Es decir, me hace falta más estudio, más esfuerzo, más cumplimiento. Vamos a Jeremías 9:24, que ha sido uno de los pasajes que más hemos tocado en este tema. En la importancia de conocer a Dios. Jeremías 9:24. ¿Cómo dice entonces? Así dijo Hashem: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Hashem, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Hashem. Listo. Entonces, justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero. Es decir, él hace lo que se le da la gana. ¿Sí o no? Pero el que haya de agradarse, de contentarse, que no se alegre en ser rico, fuerte o valiente, sino en conocerme y en entenderme. Sí, eso es lo fundamental en cuanto a la escritura, en cuanto a Dios. Yo tengo que conocer a Dios, ¿no? Yo tengo que conocer, digámoslo, Dios no me exige conocer otro tipo de cosas, yo tengo que conocerlo es a Él. Y cuando entiendo a Él, entiendo las demás cosas, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado que la Torah, el estudio de la Biblia, nos ha llevado a dejar un montón de cosas de nuestra vida anterior, lo que sea, desde relaciones paganas, costumbres, manera de ser, etc. ¿Sí o no? Y hemos adquirido más o menos como la Torah pretende que seamos, o sea, como Dios pretende que nosotros seamos, ¿sí? La Torah también nos invita, ¿no?, a dejar de actuar como actúa el mundo. Cada rato lo repite, no hagáis como ellos hagan, no hagáis como ellos hagan, no hagáis como ellos hagan, porque eso es lo que hace la Torah, evitar que el pueblo santo, el pueblo escogido, actúe como las demás naciones de la tierra, ¿sí? Entonces, porque justicia, juicio y misericordia, ¿sí o no? ¿Hago porque qué? ¿Porque eso quiero? ¿O porque eso quiero hago? ¿Cómo dice? Bueno, dice pedazo. Porque estas cosas quiero. Sí, entonces, eso es emuná, entender que el Eterno hace lo que se le da la gana. Y que el que lo toma mal o bien, perdón, ¿quién es? Uno mismo. ¿Sí? Pues creo que eso tiene que quedar claro por lo menos en el tema. Sí, ya en la aplicabilidad pues ya es un poco más complejo porque vienen pruebas que uno a veces no entiende, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿esto es malo o es bueno? Y resulta que no es ni bueno ni malo, sino que es algo que Dios coloca para que de ahí entendamos cosas, aunque pues hay muchas cosas que a veces no logramos entender. Ahora vamos a Mateo 15:21. Mateo 15:21. Hasta el 28. La vez pasada dijimos que este pasaje hay que leerlo, ¿no?
Dijimos, eso queda de tarea, leer Mateo 15, del 21 al 28. Entonces, alguien que me pueda dar así como un pequeño contexto de lo que está hablando ahí antes de que lo leamos. Wendy, ¿tú lo leíste? Así un pequeño contexto de lo que está hablando más o menos, un resumen, no sé. Que ahí lo que relata es que va una mujer a donde Joshua y le dice que Sani que tiene la hija que está siendo atormentada por demonios. Y los apóstoles le dicen a Jesús que como que la despache, que la saque, porque los está acosando, porque los está molestando. Entonces Joshua dice que solo ha venido a los de la casa de Israel. Entonces ahí la mujer le dice que aún los perros tienen derecho a comer de las cosas que caen de la mesa de los señores. Y Joshua le dice que grande es tu emuná, tu fe. Sí. Y inmediatamente la hija es sana. Bueno, ese es a grandes rasgos el relato. Vamos a mirarlo entonces, Mateo 15, 21. ¿Cómo dice? Dice así. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Dónde estaba Yeshua? Estaba en un lugar llamado Genezaret. ¿Cómo lo sabemos? El 14:34 nos señala. Alguien que lea el 14:34. Solamente el 34. Jessica, puede ser. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Ahí era donde estaban, el endemoniado. ¿Sí o no? Esperen. No, pero estaban los enfermos, ¿cierto? Enfermos de Genezaret. Pero no especifica exactamente que estaban enfermos. Dice, vinieron a él todos los enfermos y le rogaban para quedarse y tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Esos son otros hombres que tocan también los isis de Yeshua. Ese pasaje no está muy, digámoslo así, ¿cómo decirlo? O sea, como que uno no se acuerda mucho de ese pasaje. Uno cree que la única que tocó el borde del manto de Yeshua, o sea, el isis de Yeshua, fue la mujer que tenía el flujo de sangre. Pero no, aquí también hay otros enfermos que lo tocan y también quedan sanos, ¿vale? Vamos entonces a lo siguiente. Entonces, 15:21, por favor, alguien que lo lea. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea, dejó Genezaret y se dirigió a Tiro y Sidón. Sigue. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Yeshua, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, entonces vamos a mirar la hoja que tenemos ahí. ¿Dónde queda la región de Tiro y de Sidón? Es el punto número 9A. El 9A está la pregunta. ¿Dónde queda ubicada la región de Tiro y de Sidón? Ahí está la respuesta. Eran dos ciudades costeras del norte de Israel. Sí, voy a hacer un mapa así muy someramente. Porque... Porque, pues no es la clase de historia, pero pues siempre recurrimos a los mapas, ¿no? Viene así más o menos la tierra, así, y Tiro viene a quedar por acá, y Sidón viene a quedar por acá. ¿Sí? Tiro y Sidón son dos ciudades costeras del norte de Israel. Entonces, este es el norte, y esta es la parte sur, y este es el mar. Utilizar el azul. Este es el mar. ¿Cuál mar es ese? Mediterráneo. El mar grande. ¿El mar qué? Grande, el occidental. Hay muchos lados. El Nuevo Testamento lo llaman así, el mar grande. Bueno, entonces Sidón y Tiro. Sigamos.
Saber la ubicación de esas ciudades va a tomar sentido más adelante. B. ¿Quién habitaba la región de Tiro y de Sidón? Es una pregunta muy buena, porque uno cree que lo habitaban judíos, y no. De entrada vemos que ella, ¿cómo la llaman en ese relato? Que ella, mujer ¿cómo? Mujer cananea. Pero vamos a mirarlo en Marcos 7:24. Miremoslo un segundo. Marcos 7:24. La mujer sirofenicia. Sí, entonces, por favor, alguien que lo lea. Esperen, unos que los demás digamos que no. Hay varios que no han llegado todavía. Marcos 7:24. ¿Cómo dice Jeremy? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Sigo? Sigue, por favor. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de que él vino y se postró, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Yeshua le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido, y la hija acostada en la cama. Listo. Entonces, ¿quién habitaba en la región de Tiro y de Sidón? Era habitada por paganos mayormente, y había un amplio número de hebreos de la casa de Israel, que eran hijos de hebreos y de paganos, es decir, eran personas que se habían asimilado a la cultura del lugar. Sin embargo, en sus árboles genealógicos tenían ascendientes, o sea, hacia arriba, ¿sí o no? Descendientes son los que vienen después de uno. Tenían ascendientes que habían sido hebreos de la casa de Israel. Si la gente se equivoca mucho de eso, dice: mis descendientes son españoles. No, sus ascendientes hacia arriba, ¿sí o no? No hacia abajo, porque hacia abajo son sus hijos. Haga cuenta que se está montada en un árbol, ¿sí? Ese es un error que comete todo el mundo. Entonces, los ascendientes de las personas que vivían en Tiro y en Sidón, no todas, algunas, eran de origen hebreo, de la casa de Israel, ¿sí o no? Entonces, acordémonos que Israel también un tiempo sufrió esta división, norte y sur, ¿cierto? Casa de Israel y casa de Judá. Norte, ¿sí? Es decir, la gente que vivía, repito, la gente que vivía en Tiro y en Sidón, había muchos paganos, totalmente paganos. Habían otros que eran mezclados. Y por supuesto que también tenía que haber una comunidad judaica, tal vez en menor número, ¿sí? En muy pequeño número por la región. Ahora, además, son ciudades costeras, ¿no? Sabemos que en las ciudades costeras, en toda la historia de la humanidad, siempre ha existido una gran diferencia de, digamos, los diferentes tipos de razas, de etnias, de culturas. Nomás basta ver, por ejemplo, ciudades costeras como Buenaventura o Barranquilla, ¿no? Que son las dos ciudades costeras más grandes de Colombia. Hay una gran diversidad de elementos de diferentes culturas. Por ejemplo, el carnaval de Barranquilla. Ustedes ven el carnaval de Barranquilla a ojo de investigación y se dan cuenta que van a encontrar cosas españolas como lo de los toros, ¿no? Y están esos toros y toda la gente corriendo, eso es muy español. Los colores pueden ser de la tradición negra, los ritmos musicales son mezclados. El ejemplo más claro en Colombia es el vallenato, que utiliza el acordeón, que es europeo, la caja con la que golpean, esa es de los negros, la percusión de los negros, y la guacharaca es de los indígenas. Por eso ustedes verán muchos indígenas en Transmilenio tocando la guacharaca, ese es un instrumento de ellos. Y la mezcla de los tres arma el vallenato. O sea, el vallenato es como la gran resultado del mestizaje aquí en Colombia, ¿sí? Bueno, entonces hagan de cuenta, en Tiro y en Sidón era eso, dos ciudades costeras muy fuertes, donde había un gran número de personas de todas las culturas, principalmente paganos, pero también había un grupo de personas que descendían de hebreos y eran como entre asimilados y no asimilados, ¿sí? Bueno, Yeshua visitó la región de Tiro y de Sidón, como lo dice en el 21. Volvamos a Mateo, que Marcos solamente lo vamos a utilizar de referencia para mirar algunos puntos ahí, pero tengámoslo ahí como aparte, pero centrémonos en Mateo, en el relato. Mateo 15, 21. Léelo, por favor. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Sigo? Sigue, por favor.
Y de aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, ¿por qué les digo que en Tiro y en Sidón tuvo que haber existido una comunidad de judíos? Porque Yeshua está por ahí. Ustedes saben que él exclusivamente viajaba de ciudad en ciudad buscando las sinagogas. Y si él viajó a Tiro y Sidón era porque allí cerca había una sinagoga o algún lugar de reunión. Porque él es un rabino, ¿sí o no? ¿Cómo se hacía? Hay una diferencia entre rabino, rebé, rabí, y hay otro, gran rabí. Hay una diferencia. En internet hay una información muy buena, eso está como de Ish Latino. Ellos dicen que todos los rabinos eran nombrados por el Sanedrín, por los 70 ancianos. Los rabinos. Sí, y que si alguien recibía el título de rabí, era diferente a ser llamado rabino. A Yeshua muchas veces le dicen rabí y otras veces le dicen rabino. Entonces dicen que la diferencia tácita entre rabí y rabino era que, según la zona, o sea, los del norte de Israel solían decirle a la gente que enseñaba Torah rabí, y los del sur le solían decir rabino, ¿sí? Pero que en el fondo sí había unas diferencias, pero en este momento hasta ahí voy estudiando el tema del rabino y el rabí y el rebe y el gran rabí, ¿sí? Hay uno que le llamaba el gran rebe, que es Lubavitch, ¿sí? Uno de los últimos, hace 50 años, un señor llamado Lubavitch, él llamaba el gran rebe, a ver también por qué ellos le llaman así. Bueno, no es el tema. Entonces Yeshua visitó la región de Tiro y de Sidón. En Marcos 7:24 al 30, que fue lo que nos leyó ahorita Geraldine, denomina a la mujer como griega y sirofenicia. Vuelven a leer por favor solamente el pasaje donde dice que ella es griega y sirofenicia. Geraldine, El por favor. 26. Marcos, espérame un segundito. ¿Marcos qué, perdón? 7:26. Lee solamente donde dice eso. La mujer era griega y sirofenicia. Gracias. De nación. Ujú. ¿No dice nada más? Ujú. Era griega y sirofenicia. ¿Cómo puede ser alguien colombiano y venezolano al mismo tiempo? ¿Sí o no? Y al otro lado la llama cananea. Sí. Entonces uno tiene que tener, porque para nosotros que tratamos aquí temas espirituales y tratamos como de verlo desde el punto de vista teológico, pues realmente sirofenicia, cananea, uno como que no le presta mucha atención. Pero se habla uno con gente que no mira las cosas así, sino desde el punto de vista histórico y tal, le va a decir, mire que la Biblia tiene incongruencias. Porque mire, sirofenicia, cananea y griega. Entonces, ¿esa mujer qué es? Entonces, miren, yo me tomé la tarea aquí de traer la investigación de una vez y es cananea. Porque todo nacido fuera de Judea era denominado cananeo. ¿Qué es Judea? El sur. Esto es llamado Judea, donde está la casa de Israel, de casa de Judá. Los judíos le decían cananeo a todo el que había nacido fuera de esta zona. Todo el que nacía fuera de esta zona, aquí en la tierra de Israel, le decían, usted es cananeo. O sea, era algo más, digámoslo, del vulgo. O sea, fácilmente, si yo nací aquí, en una ciudad cualquiera acá, lo que sea, pongámosle Esmirna, aunque Esmirna no queda por ahí. Yo era llamado cananeo. ¿Sí? En honor a los antiguos cananeos. ¿Se acuerdan que en la clase de historia en Chabad hablamos un poquito de los cananeos? Donde dijimos que los cananeos tienen unas prácticas, Entonces ellos decían, como la gente de acá tiene las prácticas muy parecidas a los antiguos cananeos, los denominaban cananeos. Era una manera de referirse a la gente de una forma vulgar, o como usted decir al venezolano veneco. Tengo entendido que a ellos no les gusta que les digan así. Tengo entendido, no lo sé, no les gusta que les digan venecos. No les Haga de cuenta usted decirle veneco, ¿sí? Entonces era como una manera despectiva, esa es la palabra, no encontraba en mi cabeza la palabra. Segundo, sirofenicia. Sus antepasados eran sirios que se habían establecido en la región de Fenicia, que comprendía gran parte de la costa del norte de Israel en la tribu de Aser y Neftalí. Entonces miren, yo sé que todos tenemos Reina Valera, ¿cierto? Vamos a ir a la parte de atrás. En la parte donde están los mapas, absolutamente todas las Biblias Reina Valera, vamos a mirar el mapa o un mapa que diga Canaán, uno que diga Canaán y la distribución de las tribus, ¿sí? Entonces miren, si ven las ciudades de Tiro y de Sidón que están ahí, entonces esa parte norte, ¿a qué tribu pertenece? Según lo que ustedes están viendo ahí. Si ven los nombres ahí, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, y la de Dan también. la de Dan durante algún tiempo, porque después recuerden que los danitas se mudan al sur. En el libro de Jueces dice que los danitas son expulsados del norte y tienen que acampar por allá en el sur. Ese fue un error que ellos permitieron. ¿Gracias a quién?
No, disculpen, o sea, ese movimiento que ellos hacen de norte a sur genera que Sansón crezca en un lugar donde no era de la tribu de Dan, crezca por ahí en el monte de Efraín, que es al sur. Entonces eso, bueno, es un dato ahí histórico. Entonces, ahora miren el mapa, pues en esta Biblia está el mapa al lado, dice Reino de David y de Salomón. ¿Sí dice eso el mapa al lado? Miren que la parte norte ahora, ¿cómo se llama? Sidonios. ¿Sí lo ven? En el mapa que se llama Reino de David y Salomón, Sidonios. Y está también por ahí cerca, ¿cuál, Sofía? Fenicios. Sí, no, Sidonios, ¿sí? Fenicios también están ahí. Fenicia. Ahí al ladito. Monte Líbano. Lebona, dice acá. ¿Lebona? Líbano. Sí, es Monte Líbano. Bueno, entonces, ¿qué les quería mostrar ahí? Que durante un tiempo Tiro y Sidón fueron ciudades totalmente hebreas. Incluso en el reinado de David, él las absorbe. Si ustedes ven el mapa, está absorbido ahí dentro de su reino. Los dos nombres son hebreos. Tiro y Sidón, sí. ¿Sabe de pronto qué significan? Tiro, roca y Sidón. ¿Cómo se dice? Pescar. Pescar. Pescar, o sea, tuvo que ser un puerto pesquero, por el nombre, obviamente. Entonces, ¿qué les quiero mostrar en el mapa? Que las zonas allí durante un tiempo fueron de Israel, ¿sí o no? Pero tiempo después van a ser sus propias naciones. Por eso ustedes van a encontrar los nombres sidonios y fenicios, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí hay de pronto alguna pregunta? Ahora, si pueden voltear la hoja, ¿sí o no? Pues me voy guiando por esta Biblia de acá. Volteen la hoja y van a encontrar uno que dice los reinos de Israel y de Judá. Así se llama acá. ¿Sí? Reinos de Israel y de Judá. ¿Sí, bueno? Miren que la parte del norte ahora es llamada como Galilea. ¿Sí ven el nombre ahí? Miren, estos nombres son importantes porque hay muchas profecías que fueron dadas con esos nombres que están ahí. Entonces, si usted no ubica las profecías con esos nombres que están ahí, entonces va a decir, por ejemplo, una profecía, la redención empezará por Neftalí, y uno se pone a pensar y uno dice, pero Neftalí, ¿dónde queda? Entonces toca mirar estos mapas y mirar dónde quedaba la tribu de Neftalí. ¿Sí? Hasta ahí de pronto tienen alguna duda o eso. Yo sé que estamos viéndolo así por encima, pero ustedes saben que no es el tema, estamos dando como una pequeña introducción o explicación. Ahora, devuélvanse por favor al primer mapa que vieron, el que dice Canaán, distribución de las tribus. Miren las tribus que habitan en el norte, vuelvo y la repito, Dan, ¿sí las están viendo ahí? Dan. Está también la tribu de Aser, ¿cierto? La tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón. ¿Sí las ven ahí del norte? Sí. Todo eso está ubicado en el norte de Israel. O estaba, hoy en día pues ya no está. Está ubicado en el norte. Ahora vamos a ver algunas profecías que nos van a dar a entender por qué Yeshua se mueve a Tiro y Sidón, una región habitada mayormente por paganos. ¿Qué hacía Yeshua allá? Bueno, volvamos nuevamente a lo de la mujer. Entonces, cananea, porque todo el que nacía fuera de Judea, o todo el que nacía fuera de la parte sur de Israel, era llamado cananeo, era algo del vulgo. Sirofenicia, sus antepasados eran sirios que se habían establecido en la región de Fenicia, que comprendía gran parte de la costa del norte de Israel en la tribu de Aser y Neftalí. ¿Se acuerdan que Aser y Neftalí están al norte? Bueno, toda esa parte es invadida por los sirios y por los asirios. Y ellos le cambian el nombre y le colocan Fenicio, que es el nombre que nos dice cada rato Sofía. Y eso donde lo vemos, Deuteronomio 33, 23 y 25. Alguien que mire un momento ese pasaje. Deuteronomio 33, 23 al 25. Por eso son denominados sirofenicios. Porque son como... Sirio con... Ya les explico más, como si usted le dijera neogranadino. Realmente ese podría ser un nombre correcto para los colombianos, porque este país en algún momento se llamó la Nueva Granada. Entonces usted le decía neogranadino. De hecho usted mira la cédula de nacimiento, así llamada, cédula de nacimiento, de los derechos humanos, ¿cómo se llama? Derechos del hombre. Antonio Nariño, tal vez. Antonio Nariño. Él dice, nacido en el reino de Nueva Granada. O sea, él era neogranadino. Sí. Es como si usted, todos aquí, nuestra cédula voltea de nacimiento dice Colombia, ¿sí o no? Mañana Colombia se parte en dos, el lugar donde usted nació empezó a llamarse Nueva Venezuela, digamos Panamá, ¿sí o no? Entonces sus registros no cuadrarían con lo que ahora se llama el país. ¿Sí me van a entender? Y puede llegar a pasar, pues en España es lo más probable que pase, ¿no?
La gente que nace en España dice España, pero si Cataluña un día se separa, entonces pues cambiaría ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces miremos Deuteronomio 33, 23 y 25. Léelo, Wendy, por favor. Dice: a Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Hashem, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Vuelve a leer el 23, por favor. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Hashem, posee el occidente y el sur. El occidente, parte occidental es esto, ¿no? ¿Se acuerdan que alguien dijo, creo que fue, o fui yo, que el mar también se llamaba mar occidental, el occidente de la tierra, ¿no? Entonces ellos están ubicados acá, la tribu de Neftalí. Ahí las tribus quedan todas muy cercanas porque realmente les tocó apiñuscarse en el pedazo de tierra que conquistó Josué. Recuerden que él no conquista todo, entonces en lo que conquistaron les tocó dividirse. ¿Y se acuerdan cómo dividieron? ¿No se han leído el libro de Josué? Por suerte, ¿no? Es que los fue llamando a cada uno, pero Josué dejó todo eso dividido. O sea, él dijo, esos son los límites, yo los establecí por suerte, pero yo los establecí para que nunca nadie rompa esos límites. ¿Sí? Bueno, pero vamos a seguir mirando ahí. Dice: los sirios que llegaron a esa región llegaron con la caída de la casa de Israel. Segunda de Reyes 17:25. Ahí vamos a mirar cuándo fue que llegaron esos sirios a esa región. Aquí, por favor, lo lea el pasaje que les dije. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Hashem, envió Hashem contra ellos leones que los mataron. Listo. ¿Quiénes son esos? Lee por favor el 17, 1, 2 y 3. Ahí mismo. Sofía, por favor. Sí, señor. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Hashem, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Entonces, como vemos, fue una invasión, ¿no? Ahora, el 5 hasta el 8. Ahí mismo. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Hashem su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Paró, el rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Hashem había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Hashem su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Listo, entonces vemos una invasión allí, ¿sí o no? Bueno, aquí explico entonces con este. Entonces, Tiro y Sidón, ¿verdad? Entonces, durante un tiempo pertenecieron a las tribus que habitaban en el norte, Aser, Neftalí, Dan y Zabulón. Mientras tanto, mientras las tribus estuvieron aquí metidas, la región fenicia quedaba bien al norte, o sea, estaba bien lejos, o sea, los fenicios estaban como recogidos. Luego pasó lo de la invasión que nos está leyendo Sofía, la invasión de los asirios. Y después los sirios. ¿Sí? Entonces llega aquí la invasión, ellos llegan, pero se toman solamente la casa de Israel. Eso lo hemos visto en la clase de historia. La casa de Judá con esto no se mete. Se toman toda la parte norte y lo parten en provincias, lo que siempre hacen los invasores allá. Entonces lo parten en provincias y una de las provincias va a ser llamada la región de Fenicia. Es decir, que para esta época los fenicios ya habían tomado, por lo menos habían avanzado hacia el sur, lo que está acá. Para la época de Yeshua, vamos acá, época de Yeshua. Entonces ya no se llamaban así, se llamaban provincias. Entonces la provincia del norte se llamaba Galilea y acá hay otra provincia, que es la provincia de los fenicios. Y aquí es donde está Yeshua. Al norte de Galilea encontramos la provincia de los fenicios. Pero sí me hago entender que alguna vez eso fue hebreo. Quiero mostrarles así para que entiendan que en Tiro y en Sidón hay una alta probabilidad de que todavía quedaron. Repito,
paganos, obviamente, un grupo pequeño de judíos, y vamos a ponerle asimilados. Es decir, como lo mencioné al principio, gente que tenía su árbol genealógico, hebreos, antepasados hebreos. ¿Sí? ¿Ha quedado claro hasta ahí? Bueno, ahora vamos a seguir. Todo esto es fundamental, ¿quién lo diría? Para poderlo estudiar. Griega, ¿por qué el texto de Marcos la llama griega? Griega, hablaba principalmente griego, pues durante mucho tiempo la zona estuvo ocupada por griegos, los cuales llevaron a muchos hebreos a Grecia y se mezclaron con la gente de la zona. Además, había muchos griegos que visitaban la región constantemente. Entonces vamos a ponerlo en estos términos. El lenguaje mayormente aceptado en la zona por la población no judía era el griego. ¿Sí? ¿Me hago entender? Era el griego. ¿Por qué era el griego? Porque los griegos habían estado en la zona durante mucho tiempo, más o menos unos 120 años, que fue la época de los macabeos, la época de Hanukkah, ¿sí? Se tomaron toda esa zona y estuvieron ahí metidos. Entonces enseñaron a la gente a hablar mayormente griego. Acuérdense ustedes que el Drel, ¿se acuerdan lo que utilizamos en Hanukkah? Era el juego que ellos utilizaban para disimular cuando estudiaban el lenguaje hebreo. Porque acuérdense que los griegos escribieron varias cosas, entre esas cuales el estudio del idioma hebreo, guardar el Shabbat, la circuncisión, y me falta una, son 4. Ah, el comer kosher. O sea, ellos, Casi nada. 4 cosas fundamentales. Sí, por eso pillaban al hebreo. ¿Por eso qué? Por eso luego se daban cuenta que eran hebreos. Ujú. Era fácil de detectar. Entonces trataron de asimilar a toda la gente y lograron asimilar. O sea, es decir, el habla popular de esa zona era el griego. Sí, hagamos de cuenta que... ¿Cuál es el habla popular en Colombia? El español. Pero realmente esa es la lengua propia de esta zona de la tierra. ¿Qué hablan realmente acá? Quechua. Quechua. ¿Sí o no? Y esa lengua, pues prácticamente se ha perdido. Prácticamente hay muy pequeñas personas que hablan eso. Entonces, ¿hasta ahí de pronto tienen alguna pregunta? Entonces repito, a ver. Cananea porque había nacido fuera de Judá. Sirofenicia por sus antepasados. Y griega por su manera de hablar, por su forma de hablar. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo, que era el ejemplo que yo colocaba cuando estaba haciendo esto, y es, uno le dice paisa a todo el que tenga acento paisa, pero no todos son de Antioquia. Tengo un profesor que es de Manizales y habla como puro paisa. ¿Sí? De pronto alguien con mayor escucha dirá, no, tiene ciertas diferencias con el antioqueño en determinados términos, pero el acento es casi el mismo, es lo que quiero decirles. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces es lo mismo. Ellos le decían es griega por su manera de hablar. ¿Sí? ¿Me hice entender? Repito nuevamente para que nos ubiquemos. Cananea, nacida fuera de Judá. Sirofenicia por sus antepasados y griega por su habla. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Eso es para que contextualicemos a la mujer. Y alguien que por favor busque Juan 12 del 20 al 41, que yo les quiero mostrar cómo los griegos visitaban la tierra de Israel y hablaban confiadamente con la gente de la zona. Si hablaban confiadamente era porque hablaban un solo idioma. ¿Cuál dices, Juan? Juan 12 del 20 al 41, en Hechos 2 también está claramente, donde dice que vinieron muchos de Grecia y que los discípulos terminaron hablando en la lengua de ellos, en la lengua de los griegos, partos, medas, elamitas, bueno. Sí, qué pena que te vuelva la pregunta. Tú dijiste 4 cosas que los griegos le habían estudiado a los hebreos. El idioma, Ajá. el Shabbat, la circuncisión y la comida. Gracias. ¿Listo? ¿Cómo dice Jessica? Solamente así como el primer versículo como de entrada. Dice, ¿el 41 nomás? No, el 12-20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ojo, griegos adorando en la fiesta. ¿No será más bien que eran judíos practicantes pero que hablaban griego porque habitaban en dónde? Pues habitaban en Grecia. O sea, eran personas como asimiladas. O sí, digámoslo asimiladas. Sigue. Expatriados es la palabra. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. ¿Por qué coloca, discúlpame, por qué coloca
se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. ¿Por qué no se acercaron a Felipe? ¿Por qué le da el punto geográfico exacto de donde es Felipe? ¿No será que en Betsaida también hablaban griego? Era la persona más fácil con la cual comunicarse. ¿Y qué les dijo Felipe? De Galilea, y le rogaron diciendo... Espérame un segundito, ese era el punto importante. Galilea, o sea, la parte norte, había muchas ciudades donde hablaban griego, porque incluso Felipe pudo hablar tranquilamente con los griegos. Y bueno, y también hay pruebas históricas donde, por ejemplo, en el norte de Israel hay tallados griegos de la época de Yeshua. O sea, digamos que eso no es extraño. Ahora, ¿por qué hay todavía mucha vaina griega si se supone que en esa época el imperio eran los romanos? Porque los romanos también adoptaron el griego como su idioma y después lo cambiaron a la lengua llamada latín. ¿Se acuerdan que los curas hablaban del latín y eso? Ese se le llamaba el Sactum Sanctorium Lenguajum, algo así, lenguajum. ¿Y qué era? El idioma sagrado de no sé qué. Ellos decían que ese era el idioma que Dios les había prácticamente como revelado. ¿El latín? El latín. Entonces por eso lo cambiaron. Pero ellos durante mucho tiempo hablaron griego. ¿Sí? El imperio, siempre acordémonos de eso, que también en la clase de historia lo he dicho. El imperio gobernante en el mundo impone su idioma. El imperio gobernante en el mundo impone su idioma. Los españoles durante muchísimo tiempo gobernaron el mundo. Habitaron en Filipinas, en una parte de Australia. Las Filipinas se llaman Filipinas porque el rey de España se llamaba Felipe V. ¿Sí? Filipinas. Bueno. Entonces el español se impuso por todo el mundo. Pero ahora, como el imperio ya no es España, sino que el imperio es ¿quién? Estados Unidos. ¿Qué idioma nos imponen en todo? El inglés. Es increíble que a uno hasta para graduarse le pidan el inglés. ¿Sí? Cuando el inglés no es ni siquiera la tercera lengua más hablada del mundo, es la cuarta lengua más hablada del mundo. Está por encima del español, está por encima del ruso. Pero ellos impusieron el inglés a nivel mundial. ¿Sí, no? El cine, la música está mayormente producida o hecha ¿en qué? En inglés. Entonces acordarán, si algún día llegase a caer Estados Unidos como imperio y sube China, a aprender mandarín. Al piso. Y cualquier país que suba, pues si mañana es Rusia la potencia, a aprender ruso. ¿Sí? ¿Me hice entender? Bueno, entonces en esa época la potencia fue Grecia, impuso su idioma, el griego, y abolió todos los idiomas, incluido el idioma hebreo. El idioma hebreo se salva por el esfuerzo de algunos hombres y mujeres que guardaron el idioma con cierta pulcritud, digámoslo así. Los masoretas también son de esa época. Bueno, ¿en qué vamos entonces? Entonces vamos ¿Sigo a... leyendo? No, con eso nos basta. ¿Cómo hacía la mujer para saber que el Mesías era hijo de David si en teoría era una mujer pagana? Entonces devolvámonos. Mateo, capítulo número 15, versículo 21 y 28. Entonces vamos a leerlo suavemente. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Déjalo ahí, gracias. Entonces él va y una mujer lo alcanza y le empieza a decir, ¿qué es lo primero que la mujer le dice? Otra vez. Señor, hijo de David. Entonces, ¿cómo es que ella sabe que Yeshua es el hijo de David? Si en teoría ella es una pagana. Pues como si viniera un hindú, estaba vestido todo hindú y un momento otro resultara hablándonos de Yeshua mejor de lo que nosotros podemos llegar a conocer. Entonces eso fue lo que pasó. Señor, hijo de David. Bueno, ¿cómo hacía ella para entender? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo entendía ella eso? ¿Cómo se enteró ella de eso? De contar, como todo. Entonces la hermana dice que por su ascendencia, ¿sí? ¿Alguien da más o menos? De pronto se congregaba en alguna... ¿Algún punto de reunión? Sí. Pues sí, un lugar de estudio, ¿no? Aunque está comprobado, ¿no?, que muchas sinagogas de la antigüedad tenían un patio especial, un lugar especial para la gente que no era judía propiamente. Sí. ¿Alguien da más o menos? ¿Ya? Yo digo que porque obviamente ellos tenían conocimiento sobre el Mesías, ¿no? Entonces obviamente tenían que conocer como su linaje, como hoy en día se conoce que iba el Mesías ben David, el Mesías ben Joseph, ¿no? Entonces yo creo que en la casa de Israel eso era conocedor, entonces por lo tanto ella era estudiante. Estudiaba, más o menos lo que también dice Jessica. Bueno, entonces la mujer entendía 4 elementos
como primera medida. Entonces vuélvelo a leer donde aparece la mujer, Jessica, y léelo por favor hasta donde dice que la hija tiene un demonio. Salmo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Miren las cosas que ella entiende. Primero, la posición de Yeshua cuando lo llama Señor. No lo llama de otra forma. Le dice Señor, no le dice amigo, vecino, judío. No, le dice, o no le dice profeta. Le dice Señor. Además de eso, entiende que Yeshua es el Mesías, hijo de David. Segundo aspecto, ahí está en la hoja. Tercer aspecto, conoce el concepto de misericordia, porque dice, ten misericordia de mí. O sea, ya sabe que es misericordia. Y cuarto, que es lo que más me parece a mí impresionante, ella sabe muy bien que la enfermedad que tiene su hija no es una enfermedad natural o biológica, es una enfermedad causada por un demonio. ¿Cuál era la enfermedad que tenía la niña? No se sabe. El texto ni aquí ni en Marcos lo menciona. Dice que estaba enferma y cayó un demonio. Ahí creo que Lucas o Marcos, no sé qué fue lo que leyó Wendy. ¿Marcos? ¿Tú leíste Marcos o Mateo? Al principio, al puro principio. ¿Mateo? Ahí dice que era atormentada por demonios. Y allá donde Jessica lo leyó, donde Geraldine lo leyó, Marcos decía que el demonio la dejó, pero no especifica de qué estaba enferma exactamente. ¿Qué enfermedad podría ser causada por un demonio? Una esquizofrenia. Cualquier tipo de locura. Una esquizofrenia, sí. ¿Qué más? En la Biblia, que es lo que lo llaman lunáticos, ¿no? En el Nuevo Testamento. O sea, hay un lunático, pero es realmente esquizofrenia. ¿Qué otra enfermedad puede ser? ¿Cuál? Epilepsias. Ahí en la Biblia también lo vemos, ¿cierto? Un niño que sufría epilepsia de pequeño y era un demonio que lo tomaba. ¿Qué otra enfermedad puede causar un demonio? Depresión. Sí, puede llegar alguien al suicidio, ¿no? Aunque pues no en todos los casos, pero puede ser. ¿En qué otra enfermedad puede llegar a causar un demonio? Autismo. Uy, yo no sabía exactamente. No sé si eso es algo genético, tal vez. Eso es algo genético, ¿no? Creo. Sí. O no en todos los casos. No en todos los casos. En todos los casos. Hay una película de eso, ¿no? Un niño autista que se aprende un poco de códigos de un lanzamiento de misiles. Sí. ¿Cómo? Son muy inteligentes. Son inteligentes. Sí, desarrollan. Sí, desarrollan otras capacidades. Tienen como una gran memorización y eso. Entonces miren las 4 cosas que esa mujer entendía harto. Porque usted le dice a una persona que tiene un familiar loco, usted le dice, ¿puede ser un demonio? Pues no le va a creer, no le va a entender. Sí, usted va y le dice, va y le explica a alguien, oye, me dice que Yeshua es el hijo de David, Mesías hijo de David. No le va a entender. O sea, ella era una mujer que estudiaba, que se reunía, que sabía algo, alguien le contó. ¿Quién puede haber sido ese alguien que le contó? Probablemente alguien de sus antepasados, alguien cercano a la región. De pronto en su familia también llevaban esa tradición, ¿cierto? Eran asimilados, pero algo sabían de la Biblia, algo sabían, de la escritura en ese momento. Sí, más o menos. Pero creo que hagamos referencia en eso, las 4 cosas que la mujer entendía. La posición de Yeshua. Segundo, que Yeshua era el hijo de David. Tercero, el concepto de misericordia. Y cuarto, que todo eso de la hija estaba siendo causado por un demonio. Lo que sigue, los discípulos se cansan de la mujer y le piden a Yeshua que la despida. Es decir, Yeshua no le había respondido aún nada a la mujer. ¿Por qué no vemos que Yeshua le responda? Vamos a leer nuevamente desde el 21. Ven y yo me ubico allá. Mateo 15, ¿no? 21. Miren lo que dice. Saliendo Yeshua allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, ella iba gritando, diciéndole, no, Yeshua, mi hija está enferma por un demonio, ayúdeme, ¿sí o no? Y Yeshua realmente guardó silencio. Los discípulos entonces, al ver ese escándalo, imagino yo que tuvo que haber sido una especie de show, los discípulos dijeron, ¿por qué no la despide? Ya, si no la va a ayudar, si no la va a sanar, no sé, ¿por qué no la despide? Mándela para la casa, no sé. ¿Qué le responde Yeshua? ¿Y a quién le responde Yeshua? Miren lo que dice el versículo 24, léelo, cualquiera puede ser. Alguien que lo lea el 24.
Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién le respondió eso Yeshua? A los discípulos, que eran los que estaban hablando con él. Porque la gente dice que se lo respondió a la mujer. Entonces, si se lo respondió a la mujer, nos cambia todo. ¿Sí? Porque entonces estaremos diciendo que ella no es ni de la casa de Israel ni de la casa de Judá. Que es como si él estuviera diciendo, no, yo no lo puedo ayudar a usted porque usted, porque usted no pertenece a la casa de Israel. Y no, eso él se lo dice a los discípulos que son los que están hablando con él. Lean el 23 y el 24 de corridos, por favor. Sofía, gracias. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, le está diciendo, no la puedo despedir porque esta mujer es una oveja perdida de la casa de Israel. Por eso no la puedo despedir. Claro. ¿Sí? Este pasaje, busquen y verán, lleguen a la casa hoy, no sé, busquen entender la interpretación. Todos cogen por el otro lado, que eso se lo dijo Yeshua a la mujer, no se lo dijo a la mujer, se lo dijo a los discípulos. Y se lo dijo prácticamente aparte, porque miren lo que dice el 25. Entonces ella vino, o sea que ya no estaba presente cuando le está diciendo eso. Lee por favor Geraldine el 25 y el 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Eso a quién se lo dice? A ella, porque miren lo que ella le responde. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces viene el versículo final, dice, entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, retomemos entonces. Entonces los discípulos se cansan de la mujer y le piden a Yeshua que la despida, es decir, Yeshua no le había respondido aún nada a la mujer, que es lo que vemos ahí, no, Yeshua no le respondió nada. En Mateo 15:24, ¿a quién le responde Yeshua? A los discípulos. Creo que debía haber escrito eso ahí. Deberíamos escribirlo. En el numeral, pero ya les digo, H, hay una pregunta que dice, ¿a quién le responde Yeshua? En el versículo 15:24. En el H, ¿así? Sí. Yeshua en el 15:24, así, le responde a los discípulos, qué pena. Dice entonces Elí, Yeshua en el 15:24 le responde a los discípulos que no la despide, pues él es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, está diciendo que de entrada que la mujer es miembro de la casa de Israel, que fue lo que expliqué ahorita. Ahora, hay un pasaje donde también Yeshua dice eso, no he sido sino ir y predicar únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde está eso? Está en Mateo 10:6. Y cuando él dice ahí que no es que lícito darle lejen a los perros, sino a los hijos. En ese momento la casa que es considerada hijo es la casa de Judá, ¿no? Ajá. Eso es. Pero Israel ya está separada. Sí, Ya está separada. ya está partida en dos. Pero, Sí, perdón, dale. perdón, te interrumpo. Pero es que no entiendo por qué los llama como perrillos, como No, y la palabra literalmente en el griego es perros, sino, o sea, perros. despreciado, o sea, Sí. como algo despectivo. No es tanto eso, sino sabes qué significaba la palabra perro en el griego, por lo menos, eso es lo que bota el griego ahí. Ajá. Como alguien que se arrastra, como alguien que está como contaminado. ¿Mendigando? Sí, como alguien que mendiga. ¿Se ha visto cuando uno come que los perros siempre son así, hay pendientes? Entonces no es tanto el concepto de perro como animal, sino la Sería actitud como de la actitud de ella. de ella y de toda la casa de Israel. Pero es que por eso es que para ese instante ya la adulta de la casa de Israel, el trato que le van a dar es ese. Ujú, de perro. Y Está ese despreciada, ya está totalmente despreciada. y realmente nosotros llegamos al conocimiento del Eterno, de la Torah, fue así como perros, arrastrados, porque si no, mendigando, porque si no, no nos trae. Por eso todos llegamos al conocimiento mediante una prueba, casi todos. El que diga que no, pues será un caso excepcional, no sé, pero por lo menos lo que yo conozco y de los que yo conozco, los que están acá y de lo que yo sé también de lo mío, pues yo sé que casi todos llegamos por una prueba, una disciplina. Sí, mendigando, como dice Gonzalo, mendigando que como la mujer, ¿no? Misericordia, solamente que al revés de ella nosotros no conocíamos nada de lo que ella sabe, Ni idea. no tenemos ni idea, un demonio y todo eso, no existía en nuestra imaginación. Sí. Entonces, Mateo 16, ¿cómo dice?
sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Déjame, más del 5 también, qué pena. A estos 12 envió Yeso y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso. Entonces ella había dicho que su predicación iba a ser exclusiva a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por eso él tenía mucho enganche con los dirigentes de la nación judía, ¿no? Porque ellos no veían con buenos ojos que él tomara la cena, por ejemplo, con publicanos y con rameras. Decían que eso era contaminarse, y él decía que es lo que contamina al hombre, lo que entra, no, lo que sale, porque el homicidio, la muerte, el robo, ¿de dónde sale? Del corazón, decía él, ¿sí o no? Decía eso. Bueno, dice entonces: la mujer insistió, la J estoy leyendo, la mujer insistió, persistió y no se dio por vencida cuando vino a Yeshua, y se postró ante él pidiendo su ayuda, pues al parecer su hija sufría algo muy grave a causa de una posesión demoníaca. Ahora, la actitud de Yeshua, ¿cómo es la actitud de Yeshua en primera medida? Cuando la primera vez que ella lo busca o le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues como que le ignoró. Sí, como que guardó silencio. Sí, entonces, ¿cuál es la actitud de Yeshua en ese momento? Realmente yo no considero que la esté ignorando, yo considero que simplemente guarda silencio, como mirando la reacción de los apóstoles, porque después de eso es que los apóstoles le dicen: no, pero ¿por qué no la despide? O sea, ellos no dicen, me parece algo increíble, ¿y qué tal si ora por ella? O maestro, oramos por esa mujer, o ¿por qué no vas a ver a su hija? Dice: ¿por qué no la echan? ¿Por qué ellos actuaron así? Porque ellos eran ¿qué? Sobrados. Judíos. Gracias. ¿Cómo son? Son judíos, ¿sí o no? Entonces ellos solían ver a los samaritanos y a los cananeos con ojos despectivos. Dicen: esa mujer no es una cananea, ¿sí o no? ¿Quién la va a sanar? Dios no actúa en los cananeos. ¿Por qué mejor no la despide? O sea que ellos no habían entendido en ese momento lo de la casa de Israel. No, yo no había entendido. Y realmente cuando uno mira la muerte de Yeshua, uno dice: estos manes no habían entendido como mucho, porque lo abandonan, Pedro lo niega. Ellos vienen a entender es cuando viene la presencia divina, ¿no? Que ahí sí vemos que Pedro se echa un discurso en el Hechos 3 que uno dice: ahí ya es un hombre transformado, pues totalmente, ¿no? Ahora Yeshua también los reclutó a la clase alta de judíos, ¿no? También reclutó gente del pueblo. Eran pescadores, ¿no? El nivel de estudio de Pedro no es comparable al nivel de estudio de Pablo. Pablo sí era de la clase, de la élite. Pero Pedro es un man que, pesca. Su conocimiento tuvo que haber sido muy tradicional. O sea, muy del vulgo. Entonces, si a él le enseñaron: no, esos cananeos, por culpa de ellos es que estamos jodidos, pues él creció con esa idea, ¿sí? Y vieron a una mujer cananea, imagino que fue de los que dijeron: ¿por qué no la echamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en otra ocasión ellos dicen, dos de los discípulos le dicen a Yeshua: ¿por qué no oramos para que caiga fuego sobre ellos? Y ustedes van y miran, están en una ciudad también allá del norte de Israel, donde hay mucho pagano. ¿Sí? Y miren que lo que leyó ahí la hermana Beatriz dice: no entréis en ciudad de samaritanos. ¿Por qué les manda esa recomendación? Porque ellos no estaban todavía listos para asumir como esa responsabilidad de predicarle a un no judío. Acuérdense que Pedro recibe la instrucción de predicarle a los no judíos en Hechos 6 o 7, donde se le aparece una visión, ¿se acuerdan? La visión del lienzo, y que él le dice: pero yo nunca he puesto cosa inmunda en mis labios. Y dice: no, eso no son alimentos, son personas, porque usted va a ser predicador, ¿sí o no? Y él dice, me parece increíble que él baja y le dice a alguien que está ahí con él, dice: creo que Dios quiere, porque él utiliza eso, parece que Dios quiere llevar el mensaje a los gentiles. Es una palabra así, parece, creo, Dios ha gustado, es algo así como muy abierto, como que él no estaba muy convencido de eso. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, ¿por qué quiero que no lo veamos como que ellos eran brutos, torpes, mejor dicho, ellos eran vulgares con la mujer? No, era algo cultural, ¿sí? Es más o menos lo que nosotros como colombianos en esta cultura pues hemos llegado a desarrollar, ¿no? Hacia de pronto los venezolanos. Es algo cultural, que la cultura nos dice: no, los venezolanos vienen a este lugar, o huyen de su país en vez allá de luchar, no sé. Entonces uno como que culturalmente les coge como cierto recelo. ¿Sí me hago entender? Entonces es más o menos así, un recelo hacia los que no eran judíos. Ahora, la mujer no se da por vencida. Yeshua la ignora, o se queda en silencio más bien. Los discípulos dicen: ¿por qué no la echan? Y ve además de eso que se reúnen a hablar allá sin ella.
Cuando Yeshua les dice, no, porque yo he sido enviado a la casa de Israel, ella no está presente. Porque miren cómo inicia el 25. Wendy, por favor. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. O sea, prácticamente le está implorando. Se colocó de rodillas y dice, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. O sea, está desesperada. Entonces yo concluyo que la hija tenía una enfermedad muy grave. Esa es mi conclusión. Digo, la enfermedad de la hija tuvo que haber sido algo incurable. Y ella sabía que eso, al ser incurable, tuvo que haber sido producido por un demonio. ¿Sí? Pero me gusta la actitud de ella, que ella no se deja vencer aun cuando Yeshua no le responde. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que el Eterno podría, el Eterno, no Yeshua, el Eterno podía incluso no responder algunas oraciones? Y eso no nos ha pasado a nosotros, casi no nos responde, o la respuesta es negativa, y nosotros inmediatamente que no solamente no insistimos, porque pensaría yo que no es necesario tanto como insistir o repetir, ¿cierto? Van a repeticiones, sino buscar una solución. No es, como que Dios no me escuche ya, voy a hacer entonces la mía. Y esa no es la solución, porque la mujer que hubiera dicho, ese man no me pone cuidado, mejor voy a ir donde el brujo, el exorcista, cualquier man que me ayude con eso. ¿Sí? Me gusta la actitud de la mujer, y para mí, en ese contexto, exclusivamente en este contexto, veo que la mujer está más concentrada en lo espiritual que los mismos discípulos. La veo a ella más interesada en lo espiritual que los mismos discípulos. La veo más espiritual en este contexto que los discípulos. Los discípulos están en otra onda. Primero la juzgan por lo externo. Dicen que esta mujer no es judía, entonces baila, aquí no hay nada. ¿Sí? Sigamos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, ¿a qué se refiere Yeshua en cuanto al pan de los hijos? ¿Qué podría ser ese pan? Mientras que pensamos que podría ser el pan, ¿por qué llama a unos hijos y a los otros perrillos? O en la traducción real griega es perros. Como le decía Gonza, volvemos nuevamente al mapa. A este nos puede servir. Casa de Israel y casa de Judá. ¿Alguno ha leído el libro de Oseas? ¿Sabe algo del libro de Oseas? Más o menos, ¿sí o no? Pero sabemos más o menos del tema de la división de la casa de Israel y de la casa de Judá. Entonces, ¿qué pasó? La casa de Israel se corrompió primero que la casa de Judá. Estos también se corrompieron, pero después. ¿Sí? Entonces, cuando se corrompe la casa de Israel, en el libro de Oseas, ¿qué dicen? Ustedes han fallado mi pacto. ¿Cuál era el pacto? ¿Se acuerdan que la vez pasada lo dijimos? El pacto que es Dios, el Eterno me será por Dios y yo le seré por pueblo. Ese es el pacto. La señal del pacto, ¿cuál es? La señal del pacto, ¿cuál es? La circuncisión. Gracias. ¿Y con qué se selló el pacto? Con lo que hizo Abraham, ¿no? Los animales partidos por la mitad y la antorcha. Estando Abraham dormido. ¿Sí? Bueno, esas son cosas que hay que tener clarísimas. Entonces retomo nuevamente las dos casas. La casa de Israel se corrompió. Ahorita alguien leyó lo de la corrupción, creo que fue Geraldine, que estábamos leyendo al principio, pero algunos no habían llegado, que decíamos que cómo se corrompió la casa de Israel. Hizo 2 becerros de oro y cambió el calendario. Dijo, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. ¿No les parece muy cristiano la vaina? Nosotros hacemos nuestro propio Jesús. Jesús era judío, eso no importa. Nosotros hacemos la nuestra, nuestro propio calendario, nuestras propias fiestas. ¿Sí? Bueno. Ellos se corrompen, y en el libro de Oseas dice lo siguiente, por eso mencioné el libro de Oseas, dice, la casa de Israel se corrompió, la casa de Judá también se corrompió, ¿sí? Dice, pero por amor a mi siervo David, voy a guardar a la casa de Judá, ¿sí? Y a las otras las voy a mandar hasta los últimos confines de la tierra, pero en este lugar que alguna vez habitaron, aquí van a volver, y cuando vuelvan yo les diré otra vez, ustedes son mi pueblo. ¿Esa promesa para quién es? Para nosotros que estamos aquí. ¿Sí o no? Y nuestros descendientes, o sea, alguno de sus descendientes, o de mis descendientes también, ¿sí o no? De nuestros descendientes, va a estar allá en la casa, va a estar allá en Israel. Entonces, mis descendientes y el de los suyos también vivirán allá en Israel. De pronto no la siguiente generación, de pronto no tampoco la siguiente, pero más adelante, ¿cierto? Si todos hacemos la labor que nos toca, que es enseñar al hijo y al nieto, ¿se acuerdan que eso lo dice la Torá? Enseñarás a tu hijo y a tu nieto. Entonces, algunos en el futuro vivirán en la tierra de Israel. Y allá les volverán a decir que pueblo mío ha vuelto, el pueblo que deseché ha regresado. Nosotros aquí hasta ahora estamos empezando a regresar, porque un punto fundamental del regreso al Eterno es vivir en la tierra de Israel. ¿Sí o no? Creo que todos hemos llegado a esa conclusión. En cuestiones como el kosher, ¿cuál es la conclusión? Si éramos en Israel, ¿cierto? Para el Shabbat sería más fácil en Israel. Para las fiestas sería mejor en Israel. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces algún día que el Eterno nos permita vivir en la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces,
Dios se separa de la casa de Israel y la deja suelta, por ahí perdiéndose, como las cabras en el monte. A la casa de Judá la guarda, pero no por ellos, sino porque aquí van a ser el Mesías y por amor a David, su siervo. ¿Sí? En la época de Yeshua, entonces, como lo mencionamos ahorita, los judíos pues tenían todo el control, digámoslo, de la Torá, todo el control de los estudios, todo el conocimiento, ¿sí? Y cómo veían ellos a los demás pueblos que los rodeaban, incluyendo a personas que pertenecían a la casa de Israel, pero que no eran judías. ¿Cómo los veían? Como lo mencionamos, como perros, como personas contaminadas, como personas impuras, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que para la mujer para la mujer samaritana, aún para ella, es sorprendente que Yeshua le hable? Y tú, siendo judío, me pides a mí agua. ¿A qué se debe esa rivalidad entre judíos y samaritanos? Pues que los judíos veían como paganos a los samaritanos, y a los samaritanos les valía 5 lo que hacían los judíos en Jerusalén. Entonces ese choque de religiones generó eso. Ahora, los samaritanos fueron después predicados por Yeshua, o sea, Yeshua predicó en Samaria, ¿verdad? Claro, pues ese día nomás, cuando habló con la mujer, y la mujer también sabía quién era el Mesías, y sabía que el Mesías tenía que ser judío. Es otro pasaje como para mirarlo después. Bueno, entonces, para que lo tengamos claro y para una conclusión así general, es que los de la casa de Judá veían a los demás pueblos como perros, personas contaminadas e impuras, y ellos se autodenominaban y se sentían hijos. Acuérdense que hay unos judíos que le dicen a Yeshua: nosotros nunca hemos sido esclavos, porque somos hijos de ¿quién? De Abraham. O sea, ellos sacaban pecho por ser judíos. ¿Y qué les dice Yeshua? ¿Cierto? De cierto les digo que aún de las piedras puede levantar hijos de Abraham. O sea, no se trata de ser hijo genéticamente. Eso es lo que le está diciendo. Ni el hecho de usted ser judío quiere decir que ya sea salvo. La salvación no depende de que usted sea judío, ¿no? Porque entonces diríamos la cantidad exacta de salvos que hay en este momento en el mundo, y eso no tiene ningún sentido. De hecho, afirman, ¿no? Los historiadores dicen que Hitler pudo haber sido de familia judía. Entonces ahí entraríamos en una contradicción enorme si el man era o no era salvo. ¿Sí? Solamente por su origen, más que por sus acciones o comportamientos, yo qué sé. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice: entonces ella vino, estoy leyendo el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los hijos, los judíos; los perrillos, las demás tribus que habitaban la región. ¿Qué es el pan entonces? ¿Qué creen ustedes que puede ser ese pan? Ojo, ¿qué es lo que está? ¿La salvación? ¿Qué es lo que? No, en este contexto no, porque Yeshua no te puede dar a ti, te doy la salvación. En ese contexto, ¿ella qué está pidiendo? Un milagro, una señal. O sea, lo que ella está diciendo es que el pan, pueden ser señales, incluso milagros. ¿Sí? Las señales y milagros ocurrían en la época de Yeshua. Ubiquémonos en la época de Yeshua. Ocurrían mayormente, o sea, Yeshua mayormente a quien le hacía milagros y señales. Casi el 90% de las veces judíos. Porque los que están enfermos de lepra son judíos, porque si viven afuera de la ciudad, tienen como un apartamento, esos no pueden ser paganos. Y más si él les dice: vayan, preséntense al sacerdote, es porque los manes saben que es un sacerdote y saben que es presentar, saben todas las normas, o sea, son judíos. El tipo que va saliendo del templo sin ojos y que dice: yo soy ciego, no sé qué, y le coloca nuevamente los ojos con barro, el tipo era judío, ¿sí o no? Los que están acostados al frente el embalse o el estanque, ¿sí o no?, de Siloé, ¿ellos qué son? Pues son judíos. Sabían que era un ángel, sabían de la sanación, sabían un montón de cosas que un no judío no sabría para esa época. Entonces, ella ¿qué es el pan en ese contexto que ella está mencionando? Porque miren lo que él le responde: Es un milagro. no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Sí, Señor. O sea, ella no dijo: no, usted está equivocado, ¿cómo no me va a ayudar? O sea, que a veces Dios nos puede decir: no es el momento, y uno debería tomarlo con la actitud de la mujer. Sí, no es el momento. Porque ¿quién sabe más? Es una pregunta para niños de prekinder. ¿Quién sabe más, Dios o usted? Creo que Dios. Y para eso coloqué arriba,
No sé por qué ese pasaje me quedó puesto tan arriba. El Salmo, no lo encuentro. Salmo 139, donde dice que Dios lo conoce a usted y a mí desde que está en el vientre de su madre. Y dice, antes de que yo hable una palabra, tú ya sabes yo qué voy a decir. Y dice, si voy al cielo, allá te encuentro. Si voy al fondo del mar, allá te encuentro. Si me meto en las alturas, allá te encuentro. ¿Dónde huiré de tu presencia? O sea, Dios nos conoce. Y Él sabe qué es lo que le conviene a usted y qué es lo que no le conviene. Y por eso Él le coloca esas señales, disciplinas, pruebas, lo pasa por juicios, ¿sí? Para que usted entienda qué es lo que Dios quiere para usted. ¿Sí? ¿Cuál es la historia que yo siempre les cuento? La del pastor que siempre les cuento. Y es que el tipo era estudiante de medicina, ¿no? De 8º semestre. Y Dios lo llama ante una experiencia sobrenatural y él dice, sí, bueno, yo voy a ir a África. Mediante una profecía le dijeron, tú vas a ser predicador en el norte de África. Y dijo, sí, yo voy a ir al norte de África porque eso es lo que Dios me dice, pero primero voy a acabar mi carrera de medicina. Y Dios le muestra, ¿sí o no? Mediante diferentes formas, dice, no, allá no, predicador, no doctor. Y él cuenta que él se montó al avión con el estetoscopio, ¿cierto? Lo que se ponen para oír, llorando. Y todo el camino llorando porque no pudo terminar su carrera de medicina. Y cuando llegó a África, dijo, y estuvo unos días allá, dijo, esta gente no necesita doctores, esta gente necesita predicadores. Pues ahí entendió. Pero le costó lágrimas, pues como a todos, ¿no? A todos, decisiones de Dios, porque no son ni siquiera decisiones de nosotros, ni de los seres humanos, porque si no caemos en la de Adán, la mujer que tú me diste. Entonces me echaron del trabajo, me robaron, fue culpa del ladrón. ¿De quién realmente generó la situación? El Eterno. Y Él la tiene bajo control. Totalmente tiene todo bajo control. El que se desespera es usted o yo. Pero Él sabe muy bien. Y peor aún, usted puede salir, correr, buscar trabajo hasta debajo de las piedras. Si Dios no lo tiene para que lo encuentre, no lo va a encontrar. Eso no quiere decir que usted no vaya a hacer, pero no va a salir a buscar trabajo. Si usted hace su parte, la otra parte la hace el Eterno. Y si no le dieron el trabajo, eso no es de culpa del man que lo entrevistó. ¿Eso quién lo generó? El Eterno. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, el pan de los hijos, que podrían ser señales y milagros. Los hijos en este caso es la casa de Judá. Los perrillos en este caso son la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo estamos hablando en ese contexto, ¿cierto? La mujer toma la enseñanza de Yeshua y la reinterpreta. Y a mí me parece que eso es lo que sorprende a Yeshua. Porque ella dice, sí, Señor. O sea, está de acuerdo con lo que le dice Yeshua, pero ella lo lleva a un punto más arriba. Miren lo que le dice. Lean por favor el 27, Geraldine, por favor. Sí. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea que los milagros y señales mayormente eran para los judíos. Incluso los fariseos se reunían y le pedían señales. Sí. Pero, dice, los perrillos, o sea, la mayor cantidad de milagros era para los judíos, pero había algunos que otros milagros que se hacía con los no judíos. Y ella le está diciendo eso, ¿sí? Yo sé que las señales son para los judíos, que son los hijos, pero aún yo, que soy un perrillo, una perrilla más bien, ¿sí o no? Puedo tener acceso a alguna de esas migajas que caen de la mesa de ellos. Y pongámoslo en nuestro contexto. Lo que nosotros entendemos, sabemos de Torah, del hebreo, todo eso, son migajas que han caído de la mesa de los hijos de Judá. No nos podemos engañar. ¿Sí o no? Todas las interpretaciones de la Torah, aún la propia Torah, eso es lo que a mí me sorprende, ha sido guardada por ellos. Y lo que nosotros tenemos aquí en esta parte del mundo, en esta parte de Israel, ¿cierto? De la casa de Israel, es gracias a lo que dejaron caer ellos. Gracias a que algunos de ellos decidieron hacer videos para explicar las parachats, ¿sí o no? Gracias a que algunos de ellos decidieron traducir los textos al español y traer las Biblias a esta parte del mundo donde ellos muy bien saben que aquí no recogen ni siquiera una o dos personas que sean judías. ¿Sí o no? Gracias a ellos que se han tomado el tiempo de subir cantidades de charlas, aplicaciones como la que la vez pasada les recomendé. Gracias a ellos que se han tomado el esfuerzo de explicarle a la gente no judía, como nosotros. Porque ellos suben el video y ellos saben que eso lo ve cualquier persona. Si no, lo colocarían en premium o pagando, yo qué sé. ¿Sí? Gracias a que algunos de ustedes alguna vez necesitó un producto y la mesusa que usted tiene, la Torah que usted tiene, la kipá, los que tengan kipá, ahí viene donde viene todo eso. De manos que judías. O
sea, nosotros estamos todavía como la mujer, tomando lo que cae de la mesa de ellos. ¿Sí? Y Yeshua, les recuerdo, ¿sí o no? Pues era judío. Nació en la tribu de Judá. Lo que usted sabe de hebreo, las palabras, las letras, todo eso es lo que ha caído de la mesa de ellos. Ahora, habría que ver por qué caen las migajas de la mesa hacia los perros. Puede ser de manera intencional, o sea que usted le da a su perro migajas, o puede ser que usted en su descuido dejó caer. Ellos subirán los videos de la cábala, ellos no piensan que una persona como usted o como yo vemos esos videos. ¿O será que ellos sí piensan eso? Eso es para que lo vean los colombianos allá. ¿Sí, no? Ellos van a pensar eso. Es sin intención, pero se le caen las migajas. Así como también está el que sube videos criticando a Yeshua, que lo hacen con una intención. Y uno puede aprender esos videos, pues del man que les mostré la vez pasada. Uno entiende, por ejemplo, cómo debatirles a ellos, porque el man tiene muchos huecos doctrinales acerca de Yeshua, cosas que él no conoce del Tanakh. Y dice, miren lo que ellos opinan del Tanakh, y eso que es un Tanakh. ¿Sí? Bueno. Y, dice, vuelve a leer por favor el 27, Jeremy. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me gusta la actitud de la mujer, humildad, sencillez, persistencia, encontramos muchas cosas allí. Sigue con el 28, por favor. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿A qué se refiere Yeshua con grande es tu fe? Entendimiento. ¿Qué entendió la mujer? A mí me parece que entiende harto. Me parece que entiende las dos casas. ¿Sí o no? Entiende, o yo no sé si es el libro de Oseas, pero entiende la cuestión de hijos y no hijos. Hijos que después van a volver a ser hijos. Entiende también la posición de los judíos. Miren todo lo que vamos. Ustedes saben que una de las principales causas del declive del cristianismo es que no reconozcan la posición de los judíos. Ese es un declive grande. Al yo no reconocer la posición de los judíos, estoy metido en un problema no con la Biblia, ni con los judíos. Estoy metido en un problema ¿con quién? Con el Eterno. ¿Sí? Estoy metido en un problema con el Eterno. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Qué más entiende la mujer? Entiende. ¿Quién era Yeshua? Hijo de David. Las señales, que las señales eran primeramente para los judíos. Lo que es un demonio, que es un conocimiento bastante complejo. Miren, llamo en 7 cosas, así por encima. ¿Entendí harto la mujer? Y lo que le gusta a Yeshua es la reinterpretación, sí, usted tiene toda la razón. Pero aún algunas migajas caen de la mesa de los amos y se la comen los perros. Y grande es tu fe, grande es tu entendimiento. ¿Cuánto dinero le dio ella a Yeshua ahí para hacerle el milagro? ¿Cuánto dinero le dio ella a Yeshua ahí? Nada. ¿Qué más podría hacer eso? Vuelve a leer por favor el 28. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No dice de qué, ¿no? Dice fue sanada, no especifica. En Marcos da otro poquito más de luz al final. Vamos a Marcos. Yo creo que no lo perdieras, ¿no? Marcos, no me acuerdo, Marcos 7, del 24 al 30. Léelo así todo, porfa. Hay como a vuelo de pájaro y nos estamos en los últimos. Marcos 7. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Entrando en casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Yeshua le dijo, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo en los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. No especifica exactamente que estaba enfermo, dice que cuando llegó ya el demonio la había dejado y que pues la encontró acostada en su cama.
imagino ya sana, ¿no? Obviamente como le dice Mateo, y ahí también Marcos lo dice que está sana, acostada, imagino descansando. O sea, como si acostada en la cama fuera algo anormal. Sí. O sea, como que ella la encontró y se sorprendió, dijo, ¿por qué está acostada? La No, no se podía. acostaba En seguramente. el o no ganadero, podía. el ganadero. Ganadero. ¿Dónde se la pasaba? El En ganadero. las tumbas. Las tumbas. Sí, cocinando, el como otro. que allá en la cama fue algo muy anormal para ella. O sea, no era el comportamiento normal de la muchacha endemoniada, ¿no? Que no se podía acostar, no podía, Epiléptica, no no podía, era. que no podía, siempre mantenía. Sí, es que no, como digo, no. Se toca no caer. Había que- Que no, y cuál Ahora, es el algo que a mí me sorprende mucho es que la gente en la época de Yeshua había muchísimos endemoniados, Ujú. muchísimos. Y yo alguna vez le pregunté a mi papá que por qué en esta época no era como igual. Dijo, no es que no sea igual. Me dijo, él, lo que pasa es que están endemoniados, pero de pronto uno no tiene como esa capacidad de liberar, primero y segundo, se esconden muy bien. O de pronto ya está tan mimetizado y nosotros ya estamos tan acostumbrados a ver eso que la epilepsia Es es una normal. enfermedad de Ujú. química del cuerpo. Y él me colocaba el ejemplo de la depresión. Me decía, ¿cuánta gente sufre de depresión en una ciudad como Bogotá? Me acuerdo mucho que sí íbamos en el taxi hablando de eso y veíamos a la gente en el Transmilenio dormida. Entonces decía, mucha de esa gente vivirá deprimida porque su vida se resume en dormir en un Transmilenio y malas condiciones de vida. Sufren de depresión y la depresión puede ser generada por un demonio. Sí. Pues claro, o de la depresión también se puede colgar un demonio y llevarlo hasta el suicidio. Pues claro, ¿sí o no? Eso es como normal. Pero lo que yo me refiero es que hoy en día también hay muchísima gente endemoniada. Habría que de pronto buscar una explicación por qué no funciona como la liberación así. Aunque sí hay lugares donde Yo hay creo gente que hoy en día recibe era liberación. como más respuesta en cuanto a la parte científica, ¿no? Obviamente Sí. en cuanto a antes en Yeshua, pues que la tecnología que se tiene hoy en día no... Sí, nada, incipiente, sí. De pronto también ese conocimiento nos obnubila a nosotros y como que no podemos ver, o sea, tanto ver de químicamente, tantas respuestas médicas que uno dice, no, eso solo es médico y ya. Sí, y no, y mucha gente va al médico y nunca le encuentran lo que tiene, ¿no? Y de un momento que les salen enfermedades que ni idea. Y los exámenes no mostraron nada y uno dice negligencia médica. Bueno, en algunos casos efectivamente negligencia médica, pero en todos, sí. Y también que nunca le encontraron nada. Sí. Y bueno, entonces, la parte científica, no me acuerdo que hay un pasaje que dice en Gálatas, en Efesios, que dice la falsa ciencia. Si no se dejen llevar por la falsa ciencia y los rudimentos del mundo, porque aquí Yeshua tiene un conocimiento superior, más o menos colocan los en Efesios, exactamente, colocan los términos así. ¿Sí? Entonces, grande es tu fe, punto número 10 de la hoja. ¿Ve? Terminamos toda la hoja, pensé que no íbamos a terminar. Entonces, grande es que tu entendimiento. Yeshua se sorprende por todo lo que la mujer comprende teológicamente, ya mencionamos las cosas, y por los conceptos que emplea para interpretar la situación. Conceptos como demonio, Mesías, socórreme, misericordia, son conceptos que ni siquiera para nosotros son fáciles de entender. Hay mucha gente que podría, por ejemplo, no entender muy bien la misericordia. ¿Se acuerdan que vimos que la gente a veces entiende la misericordia como Dios haciendo cosas buenas, pero que haber matado a todos en el diluvio fue haber sido que misericordioso? ¿Sí? Bueno, dice, grande es tu confianza y tu firmeza en las cosas que entiendes. O sea, ella no renunció. Nosotros renunciamos, claro, ante cualquier negativa, cualquier cosa negativa que para nosotros es negativa, se nos presenta en la vida, inmediatamente renunciamos. Y esta mujer nos da una gran señal de emuná, y peor aún, ella era una sirofenicia cananea griega. ¿Sí? Bueno, ¿qué conclusiones tenemos? Vamos a ver, a escucharlos, todavía nos queda. Wendy, tu conclusión. Yo estaba pensando que ese grande es tu fe, si era más que todo para ella, porque yo digo, bueno, pues ella al escuchar eso, ¿qué puede generar en ella que diga grande es tu fe? ¿Ella va por otra cosa? Sí, o sea, real, no es como A mí me que- parece que ese grande es tu fe, me parece que es para los discípulos. A eso, Les diciendo, miren su fe es así de chiquita, que miren esta mujer, todo lo que les ha enseñado. Porque ustedes ven a una persona y de una vez, uy, no, echémosla. Estamos totalmente de acuerdo. Eso es. sí, eso era- Vale, muy bien. Gonza, ¿cuál podría ser la conclusión? Que eso de gente mirando aquí el griego, eso nos lleva a un hebraísmo, y eso es expiar el pecado. ¿Qué perdón? Expiar el pecado, o sea, lo que ella estaba buscando y lo que consiguió con Yeshua era que le expiara el pecado. Ah, ya. O sea, lo que sufría la hija era, pues sabemos que todo lo de idolatría conlleva demonios, y lo que se está consiguiendo ahí es que le perdonen los pecados. Ya, claro. Y muy parecido a lo de
el hombre, ¿no? Que está postrado en la cama y él le pregunta a los judíos, le dice que es más fácil decir, levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Y ellos los judíos que le responden, creo que le dicen, toma tu lecho y anda. Es más fácil decir eso que perdonar los pecados. Y él dice, bueno, toma tu lecho y anda. Se paró y tus pecados te son perdonados. Entonces le dijo a las dos. Sí. Bueno, bien. Bueno, ¿algo más? Sofía. Pues me queda también lo de grande estuve. Pues para mí, en lo personal, es como para que esa mujer haya podido tener pues todo ese momento con él, tuvo que haber entendido muchísimas cosas, haber conocido, haber estudiado, saber quién era, de dónde venía, todo eso. Y cuando aún también queda como rezagada, que puede que digamos los judíos sean, pues, entre comillas, sobrados, ella conoce lo mismo que conocen ellos. Entonces, Sí. No se queda atrás. Ujú. Y sí, obviamente es muy rara esa expresión, oh, grande es tu fe, mujer. Me parece que es una indirecta a los discípulos que estaban ahí en la escena, ¿no? Que es también lo que nos decía Wendy. ¿Alguien tiene de pronto alguna otra conclusión? Pues yo entendí que los milagros no solamente eran para los judíos, sino para los de la casa de Israel. Sí, Y cuando ella entendió quién era Yeshua, también. Yo creo que eso un poco también lo confronta a uno, ¿no? Porque es la realidad de lo que es uno como casa de Israel. Sí. O sea, literalmente la historia de ella es verse uno reflejado hoy en día, ¿sí? En cuanto a lo que uno sabe o busca y en el reflejo de lo que uno debería entender que es fe, en últimas. Ahora, miremos también la posición del pueblo judaico ahí, que es la actitud que toman los discípulos, que son todos judíos, obviamente, ¿no? Ellos también lo pueden llegar a ver a usted estudiando Torah y de pronto hablando de cosas de la Torah, ¿y qué le van a decir? Lo mismo que le dijeron a la mujer, ¿sí o no? ¿Esta quién es? ¿O este quién es? ¿Sí? de hecho, ¿Y ustedes creen que los discípulos de pronto se sorprendieron? Y sucede. Sí. ¿Ustedes creen que los discípulos se sorprendieron por el conocimiento de ella? No. Yo creo que la verdad sí, al final. Más que todo cuando Yeshua dice, grande es tu fe. Me parece que eso los puede haber dejado a ellos choque y grande es tu fe, ¿cómo así? Y además recibió un milagro. Y decían, ¿pero qué pasó acá? O sea, es como también desmontarles mitos a ellos, de que los que no son judíos no pueden aprender o no pueden recibir milagros. No sé cómo lo veían ellos en esa época exactamente. ¿Quieres decirlo? Que nosotros también, o sea, ahí también podemos ver como dice Chica, como nosotros somos reflejados, como que nosotros también podemos llegar al mismo nivel que ellos y muchos de los judíos no. Pues yo me he dado cuenta como en varias charlas que he visto como que ellos se sienten como más que, pues como más que las demás personas. Como que nosotros tenemos el entendimiento y solo nosotros y nosotros y nosotros. Pero uno hoy mire, pues uno también entiende muchas cosas de las que ellos entienden y hasta más, pues. En el caso de la mujer. Hemos visto esto. Sí, en el caso de la mujer. Pero a pesar de que ya sabía harto, siempre mantuvo la actitud que de humildad. mejor que yo ¿Sí o les, no? al contrario, les enseñó a ellos, ¿no? Eso no significa que ellos no supieran, ¿sí o no? Ellos sabían, obvio. De hecho, Pero el error de ellos era considerar que una mujer, por ser cananea, pues, fenicia, griega, pues no podía como entrar a la bondad, a la misericordia del Eterno. Y aquí él les da una clase, ella les da una clase y les dice, miren que sí. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta ahí para terminar? Cuéntanos. Quisiera que volver a donde está la palabra misericordia, en Isaías, ya. La mujer entendía 4 elementos del principio. ¿Cuál es ya. el concepto de misericordia? F3. Acá, sí, Isaías 9, 6, 7. ¿Qué leíste ahí? Sí, hay muchos pasajes que yo coloco de... Ya, vamos a mirarlo. Según ese pasaje que es misericordia, porque ahorita lo leí y no entendí mucho. Hay muchos pasajes que yo coloco como este, ¿sí o no? Que no lo leímos, digamos de manera de apoyo, pero no, está muy bien ya que tenemos tiempiño todavía. Dice entonces, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad. ¿Se acuerdan que ese pasaje está corregido ahí? Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. O sea, está colocando las características de Yeshua, que va a ser hijo de David y que en medio de sus labores como hijo de David va a traer justicia, que eso hace parte de la misericordia. ¿Sí?
Entonces por eso lo coloqué allí. O sea que ella sabía ese texto, pues yo no sé si exactamente ese texto, pero sabía más o menos ese concepto, que el Mesías iba a traer justicia, misericordia, ¿qué es lo que dice ahí? Bondad, ¿sí? No. Consejo, bueno, Dios fuerte, príncipe de paz. Ella sabía todo eso. Pues yo imagino que tal vez no todo, pero conocía algo. Algo conocía. Ahora, habría que preguntarse también, ¿quién le enseñó a ella ese es el Mesías? Porque dice que ella ya estaba en la región de Tiro y Sidón, pero estaba escondido. ¿Se acuerdan que Marcos dice? Dice que se metió en una casa. Léelo, por favor. Dice que estaba metido en la casa. Marcos 7:24. ¿No dice que estaba escondido? Sí, o es consigo. Espera, un poquito más duro, gracias. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ah, sí, se estaba escondiendo. Sí, no puede esconderse, sí. Y dice que no se puede esconder porque llegó inmediatamente la mujer o sea, ella lo venía como siguiendo. Sí. O estaba fichando y le dijo, vea, ya se metió el Mesías. Pero ¿quién le dijo a ella, ese es el Mesías? ¿Ese qué pasaje es, perdón? 7:24. Mira un momento, el 3, ahí mismo en Marcos. El 3:8 creo que es, espérate, por aquí está. Sí, o sea, y eso ya estaba en Tiro y Sidón. Marcos 3:8 nos da la respuesta. De Jerusalén, Sí. Marcos, Sí, Marcos 3:8. de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacían, más grandes multitudes vieron a él. Listo. Ahora vamos a leer el 7 y el 8. Desde el 7, gracias. Mas Yeshua se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Listo. Entonces, él ya había estado por esa zona. Sí. Había estado por esa zona y mucha multitud de gente lo conoció en ese, digámosle, tour de predicación que hizo por ahí. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, cuando ustedes les digan, ella ya había estado en Tiro y en Sidón, porque ¿para qué se escondía en Tiro y en Sidón? Si hubiera sido un desconocido, ¿para qué se va a esconder? Ya lo conocían. Y saben, Yeshua que le veía mucho a la multitud. ¿Se acuerdan cuando se hacía multitud, él se paraba, se sentaba? O sea, no, porque tener una multitud parada, eso es un problema. Tenerlos sentados es una manera de apaciguar a la gente. También cuando había mucha gente, dice que una vez le tocó montarse en una barca y de la barca predicó. No era que no le gustaba el contacto humano ni nada de eso, pero tú, Carcito, también todo el mundo tocándolo, ¿sí o no? Todo el mundo sáneme, cúreme, todo el mundo, o sea, no estamos hablando de 3 o 4 personas, estamos hablando de miles. ¿Sí? Entonces él se escondió, pero ya la mujer lo conocía de antes. ¿De cuándo? Estuvo probablemente en esas multitudes. Bueno, ahora sí. ¿Qué preguntas hay? ¿Alguien tiene de pronto algún otro comentario? ¿Hemos entendido hasta ahí? ¿Todo clarísimo? Sí, yo creo que sí, ¿cierto? Entonces en la siguiente clase vemos los apartados del libro que yo les dije, lo de Shalom Arush. Miramos cómo ellos clasifican la fe, que eso también es una cosa muy, muy interesante de ver. Miramos algunos salmos por ahí y la siguiente terminamos el tema.